Bueno, cuando hacemos una demanda, nosotros dividimos los ítems que la van a componer, hacemos la presentación, por ahí si nos presentamos con un poder, vemos la personería, el objeto que se va a tratar, después detallamos el relato de los hechos y llegamos al punto de la liquidación. La liquidación, obviamente, es fundamental que integre la demanda, porque es justamente lo que le hacemos saber a la otra parte y al juez cuál es el monto de lo que estamos reclamando. Y para eso tenemos que saber cómo se componen y tenemos que componerla de esa manera, sin perjuicio de lo que vaya a dictaminar después el experto contable y de lo que en definitiva resuelva el juez. Ustedes saben que en materia laboral tenemos una ventaja. ¿Cuál es la inexistencia de la pluspetición? Esa famosa plus petit inexcusable que nos enseñaban en los cursos de romano especialmente, y que muchas veces se utiliza por parte de la contraparte en cualquier pleito, acusando por ahí un monto exorbitante en los reclamos. Pues bien, en derecho laboral esto no existe. A ver, tampoco es cuestión que estemos hablando de un despido de una persona que trabajó 6 meses, que ganaba 20.000 pesos por mes y reclamemos 14 millones de dólares. Sería una brutalidad. Pero no existe el problema de reclamar en más o en menos lo que realmente le podría llegar a corresponder. ¿Y esto por qué? Porque esta liquidación se va a componer de diversos elementos, algunos concretos, probados, como puede ser un recibo de sueldo, y otros que van a ser aleatorios, inconsistentes a veces, especialmente con trabajadores en negro, trabajadores parcialmente sin registrar. Es decir, hay una cantidad de matices que van a hacer variar esta liquidación en montos muy disímiles. Por eso no existe la pluspetición. Aclarado esto, tenemos que ver cómo armamos esa liquidación. Punto 1, tener en cuenta que nosotros no somos contadores públicos, nosotros somos abogados, nosotros vamos a hacer un reclamo en base a nuestro conocimiento del derecho y vamos a practicar una liquidación siguiendo esos parámetros. La liquidación fina la va a hacer, en definitiva, como les decía antes, el contador que sea designado como perito en el expediente, y los rubros los va a determinar, en definitiva, el juez al momento de sentenciar. ¿Se entiende esto, verdad? Es un concepto genérico y amplio. Bien. Entonces, ¿con qué conceptos integramos una liquidación? Yo les sugiero, para una mejor comprensión y para que nos sea mucho más práctico, dividir la liquidación entre los conceptos salariales, los conceptos indemnizatorios y finalmente las multas. Y ahora vamos a ir viendo cada uno de esos grupos. Vamos a tener 3 grupos bien diferenciados. Repito, conceptos salariales, conceptos indemnizatorios y multas. 3 grandes grupos. Los conceptos salariales no nos van a ofrecer mayores dudas. A ver, estamos... Cerré la ventana porque veo mucho ruido. Estamos a 15 de junio hoy. 15 de junio. Supongamos un trabajador que es despedido el día de hoy, 15 de junio. Hoy le llegó el telegrama diciéndole
la empresa le comunica que ha prescindido de sus servicios. Bien, ¿qué rubros vamos a tener que consignar en la liquidación? Después vemos si eso se pagó, si no se pagó, eso lo vemos después. Primero tenemos los 15 días trabajados del mes de junio, tenemos el aguinaldo proporcional desde el 1 de enero hasta el 15 de junio, suponiendo que la antigüedad sea mayor de esa fecha, y tenemos las vacaciones más el aguinaldo sobre las vacaciones. Y si hay algún rubro pendiente, por ahí se le debe el aguinaldo del año pasado, o se le deben las vacaciones, el pago de las vacaciones del año pasado. ¿Por qué digo el pago? Ustedes saben que las vacaciones es obligatorio gozarlas. La circunstancia fáctica de que muchas veces las vacaciones no se gozan y se cobran 2 veces, no es legal. Las vacaciones deben otorgarse. El trabajador las debe tomar, y si el trabajador no las tomó porque no se las otorgaron, porque no las quiso, por lo que fuere, las pierde. Entonces, ¿qué es lo que reclamamos nosotros? El pago de las vacaciones. Nosotros manifestamos, salvo las del año en curso, que obviamente no se van a otorgar hasta fin de año o el año que viene. Pero las del año anterior ya tienen que haber sido gozadas. Entonces, cuando hacemos el reclamo, en caso de que no se las hayan pagado, vamos a aclarar que son vacaciones gozadas y no pagadas. ¿Se entendió esto? Bien, avanzamos entonces. Salario proporcional del mes, vacaciones de ese año que aún no se gozaron, más el saxo de las vacaciones, el aguinaldo proporcional al periodo trabajado y eventuales rubros que se le estén adeudando al trabajador y que lógicamente habrán sido ya reclamados en el intercambio epistolar. Esto no ofrece ningún tipo de complejidad. Nos adentramos ahora a los rubros indemnizatorios. Hago una aclaración previa. En este ejemplo que estamos dando, se trata de un trabajador registrado legalmente y sin diferencias salariales. ¿Estamos? Vamos ahora a adentrarnos a los rubros indemnizatorios. Primer rubro, en el caso del ejemplo, es la integración del mes de despido. Esto ya forma parte de los rubros indemnizatorios. Esto está contemplado en el artículo 233 de la Ley de Contrato de Trabajo y se refiere a la porción del mes no laborada, del mes de despido no laborada, porque se produjo el distracto antes, no porque estaba de licencia. Lo despidieron el 15 de junio, el trabajador tiene derecho a percibir el salario hasta el día 30. ¿Por qué lo dividimos? Ustedes dirán, y bueno, ¿por qué no cargamos directamente todo el mes? Porque sobre esta integración vamos a ver después que se puede aplicar una multa. Sobre el periodo trabajado no, pero sobre los 15 días restantes sí. Todo despido debe coincidir con el último día del mes. Si el trabajador es despedido el 15, como en el caso del ejemplo, o el 1, o el 2, o el 20, o el 28, los días que restan se calculan como integración del mes del despido. ¿Seguimos? Rubro siguiente al de la integración es el SAC sobre la integración. ¿Cómo calculamos ese SAC sobre la integración? No se vuelvan locos con las fórmulas. Toman ese monto, supongamos el trabajador cobraba 20.000 pesos por mes, qué barato se está trabajando. Pongámosle 40 para ser un poco más cercanos a la realidad. Cobraba 40.000 pesos por mes,
20.000 ya lo tenemos como el periodo trabajado, nos queda para integrar 20.000. Esos 20.000 lo dividen por 12 y ese resultado es el SAC de los 20.000. ¿Se entendió? ¿O repito? Bien. Cualquier duda que tengan, peguen el gritito, levantan el... porque yo no voy a estar leyendo los chats y no quiero que se queden con duda. Entonces, si alguno tiene una duda, no se habilita el micrófono y pega el grito. Bien, tenemos entonces la integración del mes del despido con más el SAC sobre el mes de despido. ¿Qué otro rubro indemnizatorio? Bueno, el más conocido. A ver, alguien levantó la mano, María Belén Taborda. Sí, María Belén, si habilita el micrófono puedo escuchar. Sí. Sí, es que no me permitía habilitarlo sola. No, quería saber si se calcula sobre el bruto o el neto del recibo. Bien, bien. Todos los cálculos que nosotros hacemos es sobre el bruto, siempre sobre el bruto. Todos las remuneraciones que llevan descuento se calculan como brutas, no con el descuento. Bien, calculamos entonces ahora el rubro indemnizatorio, la indemnización por antigüedad, del 245 de la LST. ¿Cómo debemos tomar esto? La ley prevé, Carolina Lucastegui me estaba preguntando algo, a ver, quedó algo en el tintero. Carolina, si activa el micrófono... Estoy reactivando el audio. Sí. Sí, ahí, perdón, ahí justo lo activé, no me dejaba. Sí, le escucho. Doctor, ¿cómo le va? Yo fui al práctico con usted hace mucho, pero bueno, ahora volví porque tengo dudas. Le quería hacer una consulta sobre los conceptos fijos y los conceptos variables, porque yo siempre tengo esa duda con los variables, ¿cómo se calculan cuando no es el monto fijo todos los meses igual? Bien, tenemos que... ustedes saben que los montos que no integran el salario propiamente dicho, también se calculan para la indemnización. Y en este caso lo que hacemos cuando son montos que varían mes a mes es tomar un promedio de esos montos variables y lo incorporamos al salario. Está bien, se hace un promedio y se divide por 2 entonces. Se promedian y se... Exactamente. Perfecto, muchas gracias. Por nada. Bien, Leandro Armesto lo tengo también haciendo una pregunta. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? La molestia. Quería saber si, además de la charla, si se va a contar con algún tipo de material, PDF o algo de eso para compartir, o si va a ser solamente audio, digamos. No creo que va a ser solo la charla, porque les voy a dar algunas pautas y demás, pero no da como para hacer un material anexo a este seminario. Perfecto, bueno, muchas gracias. Por nada. Bueno, les decía, para el cálculo de la indemnización por antigüedad, nosotros vamos a tomar, de acuerdo a la ley, el mejor salario percibido por el trabajador en los últimos 12 meses, o periodo menor si trabajó menos tiempo que ese. Normalmente es el último, máximo en periodos inflacionarios, siempre el último es el mejor, pero puede haber algún mes mejor, en tanto y en cuanto esa remuneración sea normal. Me refiero a que no haya habido en un mes un acontecimiento extraordinario que duplicó el salario, que lo aumentó significativamente, porque no podemos contabilizarlo. Pero mientras la remuneración sea normal, tomamos la mejor. Entonces, el mejor salario percibido es el que nos va a servir de base para el cálculo de la indemnización por antigüedad. Ese mejor salario lo vamos a multiplicar por todos los años de antigüedad del trabajador o fracción mayor de 3 meses. Esto que parece un temita,
por ahí sencillo, muchas veces la gente se equivoca y se los pierde. 3 meses y un día equivalen a 1 año de indemnización por antigüedad. Trabajador que tenga, no importa la cantidad de años, más 3 meses y un día es 1 año más. O trabajó 3 meses y un día, que esto ocurre mucho cuando se hacen contrataciones por el 92 bis, es decir, cuando se contrata por el periodo de prueba, que está contemplado en la ley de contrato de trabajo. Pero a veces la notificación de la finalización del periodo llega tarde. Ustedes saben que la notificación surte efecto a partir del momento que es recibida por el trabajador, no cuando es enviada por el empleador. Y si esa notificación llega ex tempus y se pasó un día, aunque sea un día que excedió los 3 meses, ya el trabajador se considera como un trabajador por tiempo indeterminado y ya nos cambia todo el panorama. Estas cosas suelen ocurrir. Y a veces ocurren también en los trabajadores que ya vienen con una antigüedad y el empleador, a veces, los empleadores a veces son cabeza dura. Por ahí uno les explica, no mande el telegrama hoy o mándelo hoy si usted quiere despedirlo el 30 de julio, el 31 de julio, mande el telegrama antes, no espere al 1 de julio, mándelo antes, porque tenemos, por un lado, que el correo pueda no haber encontrado al destinatario, tenga que volver, pase un día, pase 2 días, pasen 3 hasta que el trabajador sea noticia del distracto, y si ya entró a correr el nuevo mes, se le va a ir 1 mes más de indemnización. Entonces, y a veces los empleadores esto no lo entienden, y uno se rompe la cabeza explicándole, pero a veces no lo entienden. Entonces, tengámoslo siempre presente. Dicho esto, estamos siempre hablando de un trabajador inscripto normalmente, legalmente, y con el salario blanqueado en su totalidad. Pero a veces puede ocurrir que el trabajador tenga un salario parcialmente en blanco y cobre una parte sin registrar, lo que normalmente nosotros llamamos salario negro. Y esto no ocurre a veces, ocurre muchas veces. En la mayoría de los casos ocurre, uno lo atribuye por ahí a las cargas sociales que le son muy gravosas al empleador, entonces acuerda, entre comillas, pagar o hacer figurar un salario mínimo y pagar la diferencia en negro. Es decir, por diversos factores estas cuestiones ocurren. Entonces, más allá de haberlas reclamado en el intercambio epistolar, que es la base de nuestra demanda, cuando llega este momento de la liquidación, nos encontramos con un problema y decir, ¿y qué salario calculamos? Y tenemos que calcular el salario total que percibía el trabajador, más allá de que lo podamos probar o no. Si no lo podemos probar, y bueno, prosperará la indemnización por la parte en blanco, pero si lo podemos probar, va a prosperar por el total. ¿Está? Entonces tomamos el total. Hay otra circunstancia, que es cuando el trabajador percibe menos de lo que marca el convenio, menos de lo que le correspondía percibir. Por ejemplo, un trabajador un empleado de comercio debía percibir 60.000 pesos por mes y por recibo estaba percibiendo 50. Entonces tenemos una diferencia de 10.000 que no percibía. Esto nos va a dar lugar a un reclamo por las diferencias adeudadas, pero además, ahora que estamos en este rubro liquidación, nos va a indicar que debemos hacer el cálculo indemnizatorio conforme el salario devengado, no el percibido, porque percibía menos de lo que devengaba.
¿Se entiende? Debía percibir 60, le pagaban 50. ¿Cómo hacemos la liquidación? Por 60, no por 50. ¿Mm? Porque es el salario de vengado el que le correspondía percibir. Sin perjuicio de ello, les decía, vamos a poder hacer el reclamo por las diferencias salariales de los meses anteriores hasta un máximo de 2 años, que es lo que nos permite la ley. Ustedes saben que podemos reclamar para atrás hasta 2 años. Repito, siempre y cuando hayamos hecho el pertinente reclamo en el intercambio epistolar. Pedro Rodríguez quería preguntar algo. Sí, ya le estoy reactivando el audio, Pedro. Ahí está, muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor, ahí le hago una pregunta. Muy claro que se toma la base en el ejemplo que dio de 60, yo la tomaba siempre de 50, de 60. Y respecto a las diferencias salariales, doctor, vio que a veces hay convenios colectivos que la van actualizando cada 6 meses. Al momento de reclamarlas, al momento de reclamar, póngales que hoy en día el trabajador tenga una diferencia de 10.000 pesos, ¿reclamo los 24 meses a 10.000 pesos o tengo que hacer el detalle de cada los 6 meses hacer ese trabajo engorroso? No sé si se entendió. Hay que hacer ese trabajito, sí. Hay que reclamar el monto que se adeudaba en cada periodo. Igual después, cuando se practique la liquidación final, me refiero en la oportunidad del 132, los intereses van a correr desde que cada periodo es adeudado. Perfecto, doctor, muchas gracias. Por nada. Nicolás Yesi, creo que es el apellido, sí. Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Disculpe, doctor, tengo una duda, doctor. Ahí que estaba mencionando la mora. Me genera duda, si bien la mora es automática, cuando, por ejemplo, una liquidación final no la abonan a partir del 4.º día hábil, ¿cómo yo calculo el interés de esa mora que tendría si no me abonan la liquidación final? Usted se refiere a un trabajador que fue despedido, no le abonaron la liquidación final en términos, se la abonaron después del plazo. ¿Esa es la pregunta? Se me perdió Yesi. Está sin audio. Sí, se perdió, no sé si tuvo algún inconveniente. Si querés. Nicolás, Ahí espera que ahora te reactivo el audio. Había está. silenciado para no interrumpirlo, doctor. Sí, justamente esa es la pregunta. Se le paga fuera de término. Bueno, el interés que se calcula es por cada día de retardo, de acuerdo a lo que se dictamine en la sentencia. La sentencia dirá, bueno, se calcula el interés de acuerdo a la acordada 2651, la que fuere, desde el momento en que se debió haber completado el pago y hasta el momento del efectivo cobro. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Por nada. María Luciano. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Retomo la consulta anterior del compañero por la diferencia salarial porque no sé si entendí bien. Si el salario devengado, que el salario correcto debería ser 60 y el trabajador percibió 50 y se reclaman esos últimos 2 años, ¿uno tiene que reclamar la diferencia de 10 con el interés? Uno reclama la diferencia de 10 o de lo que Sí. haya sido de cada periodo, de cada mes, Claro. Uno la reclama sin intereses. Los intereses se van a calcular en el momento de la liquidación final practicada después de la sentencia. Bien, pero se reclaman esos 10. Claro. 10 por cada mes, en este caso, hacia atrás. Y otra consulta al respecto. Con respecto a la prescripción de 2 años, si el trabajador se da por despedido, en un despido indirecto, con los 2 años anteriores, supongamos 2022 a 2020, el periodo para reclamar esa acción no afecta a ese periodo para reclamar, ¿no? O sea, a ver si me supe entender. El Si periodo se cuenta a partir del momento del reclamo. Sí. A partir del momento del reclamo. Si el distracto se produjo
en enero y nosotros iniciamos el reclamo en junio, solamente podremos ir hasta atrás hasta junio, no hasta enero del 20. Pues a partir del momento que se hace el reclamo. Bien, perfecto. Por eso tampoco nos tenemos que dormir con las demandas, porque si nos dormimos perdemos periodos que quedaron atrás. ¿Se entiende? Perfecto. Se entiende, se entiende. Bien, Gracias. fantástico. Mauro Ibáñez. Gracias, Rocío. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Con respecto al salario que usted está hablando que se toma como referencia para hacer los reclamos, usted habló en parte de lo que integra este salario, ¿no? Que podría ser también cuando hay algún monto que esté no blanqueado o bien que no haya sido percibido. Pero en cuanto a cuando se reciben premios, estímulos o recompensas en moneda, ¿usted cómo se posiciona frente a esto? Y en realidad eso no forma parte de una remuneración normal y habitual. Si es una gratificación que se dio por única vez, no puede formar parte del salario a los efectos del monto. Normalmente también ocurre que por presentismo, buena El conducta. presentismo sí integra, el presentismo, la antigüedad, esos conceptos sí lo integran. Esos son normales y habituales. Claro, pero muchas veces los empleadores están entregando un plus para estimular, ¿no? a los empleados. Entonces, por ahí Sí. se los toma como normales. Esos se toman como normales. Ahora, si es un premio que se otorgó una vez y no se otorgó nunca más, no lo podemos considerar normal y habitual. Bueno, queda excluido entonces, claro. Muchas gracias, doctor. Muy amable, clarísimo. Bueno, gracias a usted. Bueno, tengo a alguien más. Vamos a escuchar ahora a Luisina Ibarra y después les diría que... Sí, que dejemos las preguntas para el final, ¿no, porque así profe? podemos avanzar. Claro, las dejamos Sí. para el final porque en todo caso Luisina, la van te pido anotando que... y después me dicen. Bárbaro. Luisina, te pido que por favor seas breve. Ya te estoy retirando el audio y las manos y demás preguntas, todas para el final para seguir una organización. Perfecto, muchísimas gracias. Quería consultarle, doctor, con respecto al tiempo que usted dijo de los 2 años para atrás. ¿Se toma desde el telegrama, en donde se da por despedido, por ejemplo, en un caso de despido indirecto, o lo tomo desde que yo inicio la demanda, desde el día que presento la demanda? Esa es la duda que me quedó. Depende del tiempo que haya transcurrido, desde que mandó el telegrama hasta la demanda. El telegrama hace una interrupción del plazo de prescripción por un periodo determinado. Si nosotros excedemos ese periodo para iniciar la demanda, no podemos tomar la fecha de envío del telegrama, vamos a tener que tomar una posterior. ¿Me explico? Perfecto, sí. Porque nosotros también tenemos 2 años para iniciar la demanda, por ahí mandamos el telegrama hoy e iniciamos la demanda en el 2024. Entonces, claro, no, yo me refería a 6 meses más o menos, y sí, yo podía. no hay problema. No hay problema, sí. está. No, Perfecto. no hay problema. Gracias, bien. doctor. No, por nada. Bueno, avanzamos entonces. Estábamos en la antigüedad. Bueno, creo que incluso con estas preguntas que pudieron servir para aclarar algún concepto más, esto quedó bastante claro y no ofrece dudas. Este rubro antigüedad, si ustedes lo plantean en capital, no lleva aguinaldo. Pero si ustedes lo plantean en provincia, y nosotros acá normalmente hacemos capital y provincia, lleva aguinaldo. En provincia lleva aguinaldo. Hay un fallo de la Corte Provincial que entiende que el aguinaldo es la 12ª parte, integra la 12ª parte del sueldo mensual del trabajador, así que por tanto el rubro lleva aguinaldo.
En Capital hubo muchas discusiones al respecto, finalmente hubo un plenario, y en el plenario se determinó que en Capital no se calcula el aguinaldo para el cálculo de la antigüedad. Tengan también presente esos aspectos. Cuestión que no ocurre con el preaviso. El preaviso sí lleva aguinaldo tanto en una jurisdicción como en la otra. El plazo del preaviso que debe dar el empleador es de 1 mes y la antigüedad es menos de 5 años, y debe otorgarse siempre, recuerden lo que hablamos al principio, tomando como parámetros el mes calendario, no el mes aniversario. Entonces, yo quiero despedir a un trabajador el mes que viene, el 31 de julio, le envío el telegrama hoy, o se lo envío mañana, o se lo envío la semana que viene, no más allá, para asegurarme de que el trabajador esté preavisado con 30 días de antelación. Si no lo está, hay que pagarle el preaviso. El preaviso se paga. O si no se otorgó, puede ocurrir, lo más común es que se envíe el telegrama notificando que a partir de la fecha prescindimos de su servicio. Entonces hay que pagarle el preaviso. La ley también establece que el trabajador debe preavisar al empleador 15 días antes si va a dejar de trabajar, pero en realidad esto no tiene efectos. Está en la ley, si algún empleador lo reclamara porque un trabajador se le va intempestivamente, creo que tendría andamiaje, pero en la práctica no se utiliza. Pero acá lo que nos interesa es el preaviso que otorga el empleador. Si no se otorga, se paga. Si se otorga, se otorgó, no hay ningún problema. Si no se otorga, se paga con más el aguinaldo. ¿Cómo vamos a calcular el aguinaldo? Igual que lo hicimos con el salario. Ese preaviso, ese mes o 2 meses, de acuerdo a lo que le corresponda por su antigüedad, dividido 12, que se le adiciona al preaviso. Hay algunos convenios que establecen un periodo distinto de preaviso. El caso de los encargados de edificios de renta o propiedad horizontal. En estos casos el preaviso es de 3 meses en vez de 1 o 2 de acuerdo a la antigüedad, siempre 3 meses. También ténganlo en cuenta. Hablábamos hoy de la integración del mes de despido. Esa integración, sean los días que fueren, también llevan aguinaldo, y lo calculamos de la misma manera. Es decir, tenemos que calcular 20 días, vamos a dividir el salario por los días del mes y multiplicamos por 20. Esa es la parte de la integración del mes de despido. Y ese monto lo dividimos por 12, que nos va a dar el aguinaldo. Se lo sumamos. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Les decía que el aguinaldo se calcula tanto para la integración como para las vacaciones. Creo que eso lo habíamos comentado al principio, no me quiero olvidar de eso. Bien, vamos a ver cómo calculamos las vacaciones, que es uno de los temas que más dificultades trae siempre. Para hacer el cálculo correcto de las vacaciones, ustedes van a encontrar alrededor de 100 fórmulas distintas.
Yo les voy a dar la más sencilla, no la que utilizan los contadores, sino la que utilizamos habitualmente nosotros, que es la más práctica. Nosotros dividimos el salario por 25. Eso nos va a dar el valor de un día de vacaciones. Y lo multiplicamos por la cantidad de días de vacaciones que le correspondan al trabajador de acuerdo a su antigüedad. Y de acuerdo al periodo trabajado. A ver, ¿cómo lo calculamos? Nosotros decimos, salario dividido 25 por tantos días. Y si no se completó el periodo anual, vamos a tener que dividir ese monto por los 365 días del año y multiplicarlo por los días trabajados hasta el momento del despido. ¿Se entendió o lo repito? Lo repetimos. Salario del mes dividido 25, eso nos da el valor de un día de vacaciones, por la cantidad de días que le corresponde conforme la antigüedad, 14, 21, 28, 35, de acuerdo a la antigüedad del trabajador, dividido los 365 días del año, multiplicado por los días trabajados hasta ese momento. Si el distracto se produce justo a fin de mes, pueden hacer la cuenta más fácil, que es salario dividido 25 por la cantidad de días que le corresponden, dividido 12 meses por los meses trabajados. Es más fácil que por 365 dividido la cantidad de días. ¿Se entendió más o menos esto? ¿Sí? ¿Llevamos bien? Ténganlo presente porque es una de las dificultades que más se plantea, el cálculo de los días de vacaciones. ¿Cómo calculamos las vacaciones? No es complicado, es anotarse la formulita y no se van a olvidar nunca. Es sencillo realmente de hacer. Vamos a complicarlo un poquito más. Una vez que tenemos este monto, son las vacaciones todavía no gozadas, lo dividimos por 12 para sacar el aguinaldo sobre esas vacaciones. Repito una vez más para que quede claro. Salario del mes dividido 25 nos da el valor diario de las vacaciones. Esto es solo para las vacaciones. Cuando calculamos para diferencias salariales o lo que fuere, dividido 30. Pero cuando es vacaciones, dividimos por 25, que son los días hábiles. Dividido 25. Por la cantidad de días que le hubieran correspondido. Supónganse, un trabajador que tiene menos de 5 años le corresponden 14 días. Por 14. Ahí tendríamos el valor de las vacaciones. Pero si el trabajador no es despedido el último día del año, vamos a tener que hacer el prorrateo. Si trabajó 5 meses, ¿cuánto le corresponde? ¿Los 14 días? No, le van a corresponder 14 días dividido 12 meses por 5 trabajados. Si trabajó 4 meses y 17 días, y ya no podemos dividir por meses. Entonces decimos, dividimos por los 365 días que tiene el año
y lo multiplicamos por la cantidad de días trabajados en esos 4 meses y fracción. ¿Está? Una vez que tenemos ese monto, lo dividimos por 12, que va a ser la parte del aguinaldo, y lo adosamos a las vacaciones. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Antes de pasar a los otros rubros, les recuerdo que estas liquidaciones son estimativas, van a estar a resultas de lo que establezca la pericia contable y de lo que en definitiva disponga el juez. Hasta acá es estimativo el cálculo que estamos haciendo. Creo que les dije todos los rubros. Chequeando, sí. Vamos a ver el tema de las multas. Nosotros tenemos muchas multas. Y antes que me pregunten, les digo, el tema multas se aplica en las demandas, pero si nosotros intentamos conciliar el pleito en el SECLO, las multas no van a prosperar. Es una cuestión de principios, no es que no correspondan, sino que el SECLO, ustedes saben que es una instancia, si bien obligatoria, es de carácter conciliatorio. Entonces, para que pueda prosperar esa conciliación, no se consideran las multas, sino obviamente no van a prosperar. Es decir, yo empleador, si mi empleado me dice, no, yo quiero lo que me corresponde más las multas, yo empleador le voy a decir, bueno, mijo, haga la demanda y de acá 4, 5, 6, 7 años veremos qué resulta. Si usted está vivo, si yo estoy vivo, si la empresa no quebró. Si vamos al ALIA, vamos todos al ALIA. Si queremos conciliar, yo empleador reduzco, es decir, me avengo a pagar porque es menos, y yo trabajador reduzco mis pretensiones con tal de cobrar rápidamente. Por eso, en las conciliaciones, el rubro multas no va a prosperar. Pero sí va a prosperar en la demanda. Tenemos una demanda, sí va a prosperar. ¿Y qué multas tenemos que se pueden aplicar? Bueno, las más comunes son las establecidas en la 24013, en la 25323 y en la 25345. Ahora vamos a ver cada una de ellas. La ley 24013 estableció una cantidad de sanciones para el caso de que los trabajadores no estuvieran registrados o estuvieran deficientemente registrados. Entonces, la ley estableció a través de los artículos 8, 9, 10 y 15 una serie de multas que para que se cumplimenten debemos haber anoticiado a la FIP, haber hecho la intimación al empleador, etcétera y demás. Esto lo pueden ver, se meten en el videíto de telegramas, ahí lo van a encontrar detallado porque no nos da el tiempo acá para hablar de eso. Hay un videíto de la facultad, de alguna charla que dimos sobre telegramas, ahí lo van a encontrar. Vamos a abocarnos a la 24013. El artículo 8 establece una multa para el caso de las relaciones laborales clandestinas, es decir, las no registradas. ¿Cuál es la multa? El 25% del salario multiplicado por la cantidad de meses, años de servicio que tenga el trabajador. Acá no tenemos el tope de los 2 años, que es otra cuestión litigiosa que da lugar a controversias y demás. La ley no establece un plazo de prescripción de este reclamo. Las multas contenidas en la 24013 se aplican independientemente de la fecha de ingreso del trabajador. El único límite que establece la ley es
que se pueden aplicar hasta 2 años antes de la sanción de la misma. Los que entraron cuando se sancionó la ley ya están jubilados, así que no nos atañe. No importa cuánto tiempo para atrás. 1/4 del salario por cada mes trabajado durante todo el periodo de la relación laboral, más el SAC. ¿Cómo calculamos el SAC? Sacamos la cuenta de todos los meses, 1/4 de salario por tantos meses, dividido 12. Ahí tenemos el SAC otra vez. Se lo acoplamos a este artículo 8. El artículo 9 de la misma ley establece también una multa para el caso de que el trabajador esté registrado con una fecha posterior a la real. Esto es muy común, Trabajador que ingresa en una fecha, tardan en blanquearlo y después le dan el alta y por ahí pasaron 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, por el periodo no blanqueado, se hace el cálculo de la multa, que equivale también a 1/4 del salario por cada uno de esos periodos en que estuvo trabajando sin registración. Y el artículo 10 establece una multa similar para el caso de los trabajadores que se les consigne una remuneración inferior a la real. Esto lo hablamos al principio, recuerdan que hay casos muy comunes en que se consigna una remuneración, pero el trabajador percibe otra, una mayor. Entonces, esa diferencia se divide por 4 también, siempre es un 25%, cualquiera de los 3 artículos. La diferencia la dividimos por 4 y la multiplicamos por todo el periodo que se le adeude. Luego otra vez volvemos a dividir por 12 para establecer el SAC. Repasamos rápidamente. Artículo 8, relación laboral no registrada. Todo el salario dividido 4 por la cantidad de meses trabajados, más el aguinaldo. Artículo 9, fecha posterior a la real. Tomamos el periodo no blanqueado, dividido 4, todo ese periodo. Y artículo 10, remuneración inferior a la que realmente percibe, tomamos la diferencia no blanqueada, dividido 4, por todos los meses que le corresponden. Bien. Hablábamos que existe además el artículo 15, la otra multa que tenemos que ver con respecto a esta ley. El artículo 15 establece una multa del doble de la indemnización que le corresponde percibir al trabajador por el despido incausado. Siempre obviamente hablamos de despidos incausados, si no, no hay indemnización. Que me estoy olvidando de decirles. Se me cruzó algo recién y no me acuerdo qué. Bueno, volvemos para atrás. Entonces, artículo 15 duplica... sí, quería referirme a estos conceptos, tenganlo bien presente. Los rubros indemnizatorios en los que se aplica esta ley, este artículo de la ley 24013, son preaviso más SAC, antigüedad más SAC en el caso de la provincia, integración del mes de despido más SAC. ¿Está?
se aplica entonces sobre la antigüedad, sobre el preaviso y sobre la integración del mes de despido. Tenía algún caso entre mis papelitos, pero no sé dónde habrá ido a parar. Y no lo voy a encontrar. Yo tengo un resumen sí para... vamos a ver, ocasiones. Esto es lo medular. Vamos a terminar con las multas, ¿qué hora es? Un ratito más. Vamos a terminar con las multas. Vimos la 24013, la 25323, la 25345. Veamos rápidamente el decreto del DNU, el 886 del 2021, que ya se termina. Que bueno, acá ya no tenemos demasiado para decir porque este es el último mes de aplicación del decreto. Fue el decreto que nació con el 34 del 2019, la famosa prohibición de despedir, la duplicación de la indemnización en caso de despido. Que hoy se aplica hasta el 30 de junio un 25% de la duplicación. Ya es prácticamente inoperante, así que no nos detengamos en esto. Tengan sí presente la 25323. La 25323, ustedes saben, es una ley muy cortita, son solo 2 artículos. El artículo 1, que duplica la indemnización por despido cuando el trabajador se ha visto obligado a iniciar juicio, pero la problemática de este artículo es que no se pueden aplicar ninguna de las otras multas de la 24013. Es decir, si aplicamos el 1 de la 25323, no podemos aplicar ni el 8, ni el 9, ni el 10, ni el 15 de la 24013. Y el artículo 2 de la misma ley, que sí nos permite duplicar la indemnización, es decir, no la duplica, sino que es un 50% más, independientemente del reclamo por la 24013. Va a cargar con un 50% más todos estos rubros indemnizatorios de que hablamos antes. Antigüedad, preaviso, SAC sobre preaviso y SAC sobre antigüedad cuando corresponda. La 25345, la última ley que nos queda de estas que nombramos recién, es la que prevé un triplo del salario para el caso de falta de entrega de los certificados de trabajo. Que también lo cargamos en la indemnización porque normalmente no se ha hecho entrega de esos certificados. Cuando el empleador no entrega en tiempo y forma los certificados, el empleador tiene 30 días para entregarlos, el trabajador puede intimarlo, hacerlo, tiene que estar el telegrama intimatorio, si no el reclamo no prospera, tienen que haber intimado al empleador, y si lo han hecho y el empleador no ha entregado los certificados, el trabajador se hará acreedor a una multa equivalente a 3 veces el salario que percibía. Normalmente, cuando se despide a un empleado, el empleador en su telegrama de despido, hablamos de un despido directo, por supuesto, manifiesta que la liquidación final y los certificados de trabajo se encuentran a su disposición. Esa puesta a disposición, que no es entrega efectiva, no libera al empleador de la obligación de entregar los certificados. La única forma de liberarse que tiene el empleador es haciendo efectiva entrega de los mismos o consignándolos judicialmente. ¿De acuerdo? No se confíen con esa frase que normalmente se coloca, pero que no se cumple, entonces no tiene ningún
ningún resguardo para el empleador. El empleador podrá decir después, yo lo puse a disposición y no lo vino a buscar. Y mire, si no lo vino a buscar, usted tiene la obligación de entregarlos. La obligación es suya, no es del trabajador. Así que ténganlo presente también. Brevemente, hoy hablamos de las diferencias salariales y se me pasó por alto comentarles también el tema de las horas extras. Las horas extras, cuando son trabajadas y cuando están reclamadas, también forman parte de la liquidación, aunque raramente prosperan. Es muy difícil probar las horas extras, especialmente si el trabajador está en negro o no tenía registro de entrada y salida de su puesto de trabajo. Es muy difícil probarlas. Por supuesto que vamos a intentarlo con testigos, compañeros de trabajo, pero hoy es muy difícil. Miren, cuando los salarios se pagaban en forma directa, es decir, no mediante depósito bancario, no existían las cuentas sueldos, entonces había una forma de demostrar que el trabajador hacía horas extra y que se las pagaban en negro. ¿Cuál era? Es decir, tener compañeros de trabajo que le salían de testigo y manifestaban que cobraban todos juntos y que percibían el momento en que el trabajador le entregaban un sobre con tanto dinero por las horas extras trabajadas. Más o menos con eso teníamos un principio para poder hacer el reclamo. Hoy es muy difícil poder probar el pago de horas extras en negro, incluso las horas trabajadas en negro, es muy difícil de probar. Pero bueno, si se trabajaron y se pueden probar, nosotros hacemos el reclamo al 50, al 100%, lo que fueren, y le cargamos también el SAC, recuerden, al monto total lo dividen por 12 y les da el aguinaldo. ¿Cómo calculamos la hora extra? Dividimos el salario por 200, que es las horas laborales del mes. Eso nos da la hora simple. Para calcularla al 50%, le cargamos el 50%, y si son trabajadas en feriados y demás, que corresponde al 100%, la multiplicamos por 2. Y tenemos el valor de la hora extra. La cantidad de horas extras que trabaje por día la vamos a sumar al mes, y de acuerdo a los meses trabajados, haremos el reclamo. Esto así muy por arriba porque no da para profundizarlo demasiado. Pero quiero que tengan el concepto. Hay un grupo de trabajadores que son los comprendidos en la ley 22250, que es la ley que cobija a los trabajadores de la construcción. Estos trabajadores tienen un régimen especial. Es decir, en la Argentina hay varios regímenes. Tenemos el régimen del empleado público, el régimen del trabajador privado, tenemos regímenes, por ejemplo, de personal doméstico o de personal rural, y tenemos el de trabajadores de la construcción. El régimen de los trabajadores de la construcción es un régimen que tiene su fundamento en el tipo de trabajo, el tipo de tarea que realizan, y que tiene esta ley muchas críticas. Esta ley es de los años 80, establecida durante el gobierno militar. Se la ha tratado se ha pedido muchas veces la inconstitucionalidad de la ley, porque se entiende que ataca el artículo 14 de la Constitución Nacional. Se han hecho 1000 planteos, o por ejemplo, que la ley no fue dictada por el Congreso, pero en general se sigue aplicando, y la justicia la aplica como tal, y no se sale de los parámetros. Tal vez algún día
se derogue la ley. Por el momento la ley está vigente y es el grupo de trabajadores que no tiene beneficios indemnizatorios. Nosotros hablamos de trabajadores, por ejemplo, del sector público, que gozan de una estabilidad absoluta, una estabilidad plena en el empleo, no pueden ser despedidos, salvo causas fundadas, así no pueden ser despedidos sin causa. Está el caso de los trabajadores privados, la mayoría, lo que hablamos nosotros, los contemplados en la ley de contrato de trabajo, que pueden ser despedidos sin invocación de causa, pagando una indemnización, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Pero está este grupo de trabajadores que no está ni en uno ni en otro, y que la ley no contempla una indemnización para el caso de despido. La ley prevé que el empleador haga un aporte mensual equivalente al 10% del salario del trabajador, y cuando lo despide le entrega la libreta de trabajo y el trabajador va al banco y retira esos depósitos que se fueron haciendo, que son los que de alguna manera son su indemnización. ¿Por qué está establecido así este sistema? ¿Cuál fue la razón de ser? La razón de ser de esta ley es que en el gremio de la construcción no se contratan trabajadores por tiempo indeterminado, se contratan para una obra, y una obra puede durar 1 año, 2, 3 o 15 días. Entonces, se interpretó que no podían gozar de los beneficios de los trabajadores contemplados en la 2744 con respecto a los despidos, porque obviamente se iban a producir despidos en forma permanente. Entonces, la mejor forma que se encontró fue esta. Les repito, hay muchas críticas a esta ley, se la ha tratado de voltear pretendiendo una inconstitucionalidad de la misma. No se ha logrado, por lo pronto sigue vigente. Las leyes mutan permanentemente. Hoy por hoy tenemos estos sistemas. Por ahí, en vez de lograr que se derogue esta ley y estos trabajadores entren en el régimen de la 2744, pasa exactamente lo contrario. Hay sectores políticos que propugnan terminar con las indemnizaciones y que se haga un sistema similar al de la ley de la construcción. No sabemos qué va a pasar. Todo es mutable dentro del derecho. Hoy por hoy es así. Así que estos trabajadores están excluidos del régimen, el régimen general, digamos. Bueno, traté de apurarme, pero dándole los tiempos como para que ustedes apunten, para que no nos quede nada. Y ahora sí podemos ir abriendo para las preguntas, porque creo que lo conceptual ya está dicho. Bien. No sé, Rocío les va a ir dando micrófono a cada uno para que puedan ir preguntando. Rocío. Rocío. ¿Qué nos pasó con Rocío? No se la puedo ubicar por acá. Voy a ver si la puedo llamar por teléfono. Hola Rocío, si me escuchás, estamos abiertos a preguntas, hay que irles dando la palabra a cada uno de los integrantes. No me escucha Rocío. Ahí cierran, perdón, estoy activando el audio. Está bien, perfecto. Bueno, si le podés ir dando la palabra a cada uno, Rocío, para que vayan haciendo sus preguntas. Sí, Mauro, ya tenés la palabra. Sí, gracias, Rocío.
Profe, yo había transcrito ahí porque no estaba al tanto de que íbamos a poder levantar la mano, pero antes que nada, muchas gracias nuevamente a usted. Muy buena su disertación, clarísima en todas las partes. Espero que no, por nada, espero que no haya pasado por una no atención de mis oídos, pero no escuché nada con respecto a la remuneración, cuando nos habló de este rubro indemnizatorio, con respecto a la remuneración, ¿qué pasa con los viáticos y propinas y los beneficios sociales? ¿Usted cómo se posiciona con respecto a esto? Los viáticos y las propinas forman parte del salario, entonces deben considerarse como parte integrante del salario. Incluso en aquellos casos en que, además de estos rubros, viáticos y propinas, hay otros, como por ejemplo, que es muy común el pago de la obra social. Cuando la obra social es externa, se le paga parte al trabajador, todo eso forma parte del salario del trabajador. Y eso está establecido en la ley, porque son prestaciones que recibe el trabajador en concepto de integración de su salario. Es decir, la empresa atrae al trabajador con un salario y otros beneficios. Es decir, entonces, eso forma parte del salario del trabajador. Ya hoy la jurisprudencia es unánime y es pacífica al respecto, los tiene contemplados. Y con respecto, le aclaro nomás un breve aporte con respecto a lo que nos habló de la prueba de las horas extras. Tuve oportunidad y mientras lo oí atentamente, de ver un fallo de Cámara Nacional en el cual con un solo testigo se llegó a probar las horas extras de un trabajador. Sí, yo no digo que no se pueda probar, digo que es muy difícil. Sí, y no importa si es un testigo. Miren, con respecto a los testigos, ustedes saben que en el antiguo derecho romano no servía tener un solo testigo, que existía el famoso adagio de testis unus, testis nullus, es decir, un solo testigo no servía. Concepto que cambió con el Código Napoleón, donde se interpretó que los testigos no debían contarse, sino que debían pesarse, es decir, por ahí valía más el testimonio de una persona que dijera la verdad y que no de dos mentirosos. Entonces fue desapareciendo ese concepto del testigo único como nulo y hoy en día se acepta plenamente un solo testimonio cuando es concordante, es eficaz, el juez valora que lo que ha dicho es real y demás. Así que sí, se dan, por supuesto, se dan casos. No es imposible, es difícil. Le estoy dando la palabra a Estela. Estela, todavía estoy habilitando el micrófono, no. ¿Se me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿qué tal, doctor? Un gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, Estela. Bueno, yo le quiero preguntar, ¿qué pasaría en el caso de un trabajador de la construcción que está trabajando en negro, ¿no es cierto? Que está reclamando una relación laboral en negro. Sí. Sí, basándose en la misma ley 22250, tienen una cantidad de artículos que lo protegen cuando está en negro. Por ejemplo, el más gravoso es el artículo 8, pero tienen varios artículos que contemplan al trabajador no registrado de la construcción. De todas maneras, lo que no puede es salirse del régimen. Nunca se le puede pedir la aplicación de la 24013, por ejemplo. No, ni la 24013, ni la 25323, ni la 25345. Todas esas leyes que se aplican para la 2744 no son aplicables ni a este régimen, ni a otros regímenes especiales, como hoy mencionábamos, por ejemplo, el de empleadas de casa de familia. Ok. Eso muchas veces los colegas no lo saben y reclaman, y lo peor de todo es que los tribunales hacen lugar a este tipo de reclamos, ¿no? Porque a mí, bueno, como profesional me ha tocado, y bueno, yo también como profesional en algún momento los he reclamado por desconocimiento, ¿no? Y me han hecho lugar. Así que le agradezco mucho por esta aclaración, porque siempre uno aprende nuevamente, ¿no?
Muchas gracias, Aprendemos doctor. todos los días, aprendemos todos. Gracias Ahí a estoy usted. dando la palabra a María. Chicos, lo único que les voy a pedir es que sean concisos con la pregunta, así el profe puede llegar a responder, porque hay 11 manos levantadas, y media tenemos que finalizar porque sigue un taller a continuación. Más que nada por eso, así todos tienen la oportunidad de tener su respuesta. María. Antonella, no sé si tenés el audio habilitado ya también. María Alejandra, estoy reactivándole el audio, pero no sé. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Mi ¿qué tal? pregunta, ¿qué tal, doctor? Es una aclaración básicamente sobre el artículo 106 de la LST, en la parte efectivamente acreditado por comprobante de los viáticos. Sí, ¿cuál es la pregunta? Sí, eso sigue vigente, porque usted dijo que todo lo que es viático es considerado remunerativo, y en el 106 dice que es no remunerativo en la parte efectivamente acreditada. Sí, hoy se consideran parte integrante del salario. Ok, perfecto, muchas gracias. Por nada. Antonella, ¿tenés la palabra? No sé si Antonella tiene audio, pero paso con María Eugenia. Chicos, les hago la aclaración porque estoy viendo de que no todos tienen su nombre y apellido. Por favor, pónganse su nombre y apellido, porque si no se va a complicar para el tema del certificado. Ahí ya, María Eugenia, tenés la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Doctor, muy claro. Tuve un microcorte y no llegué a escuchar. Con respecto a los 3 meses que usted habló de los trabajadores de casa de renta, ¿se refería al preaviso? Al preaviso, sí, sí. Sí, sí. Sí, disculpe, porque yo estoy preparando una demanda de trabajadores de casa de renta. ¿Eso está en el convenio colectivo de los trabajadores? Porque hay dos. Está en el convenio colectivo, 3 meses. Sí, sí, sí. ¿Solo los que tienen para los que tienen con vivienda o para los en general, porque hay con o sin vivienda? La ley rige para todos. Perfecto, muy amable, gracias. Al contrario. Clarísimo. Ahí ya está, ya le estoy ahí dando el audio a María. Antonella no tenía micrófono, pero hizo su pregunta por el chat que dice, la duda era sobre el trabajador, ¿qué le cambia su sueldo mes a mes porque tiene el básico más comisiones? ¿Cómo se contabiliza en ese caso para la indemnización? El mejor salario percibido en el último año de trabajo. Perfecto. María, ya tenés el audio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, muy linda su clase, su exposición, doctor, muy buena cómo contesta las consultas. Gracias, yo quería hacerle una consulta sobre un comentario, en realidad que usted hizo, que es que cuando no se acuerda en el CECLO, el empleador manda al trabajador a hacer la demanda y vaya a cobrarlo después del juicio. Y mi pregunta es la siguiente. Terminado el juicio, porque no me ha tocado estar todavía en un final del juicio, tengo varias demandas planteadas, estoy en el proceso, pero todavía nunca he finalizado, y siempre me queda la duda, ¿qué pasa si se gana el juicio, si el empleado lo gana, y el empleado, cómo hacemos para que el empleador pague? Si, por ejemplo, es un empleador que no tiene bien, que no viene del área del comercio, que sea por ahí una secretaria de un médico, por así decirlo. Y bueno, esa ya es otra etapa del proceso, que es la ejecución de esa sentencia, que obviamente tiene vicisitudes y escollos, habrá que buscarle bienes, habrá que... Lo ideal siempre es entrar en la página del Banco Central, a ver si tiene cuentas, si tiene algo, rastrearle bienes. Lamentablemente esto es así, muchas veces los juicios se ganan y no se cobran, es una realidad. Espero que no le ocurra, pero gracias, sí. Suele ocurrir, ¿verdad? Esa era la duda, porque es muy lindo tener un juicio ganado, pero si no se cobra al trabajador no le sirve de nada. Y a nosotros tampoco.
Sí, también. Bueno, muchísimas gracias. No, al Tenés la contrario. palabra ya. Sí, buenas tardes. Consultar Buenas con tardes. respecto a la jornada que se realiza después de las 13 horas los sábados. Por ejemplo, si un trabajador trabaja 15 horas un día sábado, o sea, en exceso de las 13 horas del día sábado, si todo lo que viene después de las 13 horas se contabiliza como hora extra con recargo doble a los fines de la indemnización. Claro, sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Se quedó Estoy dando el audio a Simón. estaba sin audio. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Le quería consultar, en el caso de lo que sería la 24.013, supongamos cualquiera de las irregularidades de la regularidad del trabajador, ¿qué pasa si es de, por ejemplo, en el artículo 8 es un año, sí, y 2 meses, 2 meses y 25 días? Esos 25 días, ¿qué pasa? ¿Con respecto a la multa? Claro, porque es sobre meses normalmente. ¿Saco el proporcional a No, cada no día? importa. Si es proporcional, es proporcional. No, no hay problema. Ok, calculo al día. Y en Claro, el se caso... divide, si es son 26 días, me había dicho, una cosa así entendí. Se divide por 30 y se multiplica por 26. Perfecto. Y la otra duda que me había quedado, en el caso del preaviso que había hablado usted de los encargados, normalmente cuando les tienen también incluido el domicilio en el lugar donde ellos prestan trabajo, ¿se hace alguna observación sobre eso o le corre los 3 meses para eso también? La vivienda, el encargado tiene que reintegrarla dentro de los 30 días. Perfecto, muy amable. Al contrario. Ahí ya le estoy dando la palabra a Lía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Lía? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Quería consultar acerca del cálculo de la diferencia salarial, acerca de cuál es la base que hay que tener en cuenta, que sería lo que el trabajador percibió y hacer la resta con lo que debería haber percibido teniendo en cuenta la mejor remuneración. Claro, supongamos que el convenio establece un salario de 50.000 pesos y el trabajador percibía 40. Lo que se reclama son 10.000, la multa va a ir sobre los 10.000. Y se multiplica Y igualmente sobre la por la diferencia. cantidad de meses. Exacto. Perfecto. Gracias. Por nada. Nancy, ¿Quién le más? estoy reactivando el audio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tal, tardes. Nancy? Bueno, una consulta. Respecto a las multas, que usted dijo que si aplicábamos alguno de los artículos de las multas de la 24.013, no podemos aplicar 25.323. ¿Esto es tanto para el artículo 1 como para el artículo 2? No, el artículo 2 sí se puede aplicar. Ah, está bien. El artículo 2 es compatible con las multas de la 24.013. El 1 no. Perfecto. Era la duda que tenía. Gracias, muy amable. Por nada. ¿A quién tenemos? Rocío está sin audio. Ay, perdón, ahora sí. Hay gente, me repito entonces, hay gente que no tiene micrófono, entonces me hacen las preguntas por el chat. Leo un par de preguntas. Quería consultar qué pasa con el embargo al empleador, cómo procede. Bueno, nos escapamos un poco del tema. ¿Cómo hacemos un embargo? Y lo primero que tenemos que averiguar, esto viene a colación de una pregunta que hizo otra panelista, es averiguar qué bienes tiene. Lo más práctico siempre es el banco, pero por ahí tiene propiedades, entonces tenemos que atacar cualquiera de esos bienes, y la sentencia, ustedes saben que tiene carácter ejecutorio, así que directamente pedimos la traba del embargo sobre el bien inmueble, sobre el automotor, sobre las cuentas bancarias, sobre lo que fuere, lo que podamos tomar para hacer la reserva de nuestro crédito. Ok, después, quisiera saber si solo en caso de despido directo aplica la multa del artículo 15 de la 24.013 o también en caso de despido indirecto.
También en el caso de despido indirecto. Cualquiera de los dos casos procede. Perfecto, ahí le estoy dando el audio a Luisina. Luisina, ya tenés la palabra. Gracias. Doctor, le consulto, con respecto al trabajador agrario, ¿se pueden aplicar la multa de la 24.013? No, no porque tiene un régimen especial. Ah, está, perfecto. Les reitero que la 24.013 solo se aplica para los trabajadores de la 2744 y no abarca otros estatutos especiales. Está, perfecto. Ahí le estoy dando la palabra a Gabriela. Gabriela, tenés la palabra. Bueno, voy a ir con... ahora sí. Hola, ¿sí? ¿Se me Ahora te escucha? escuchamos. Sí, sí, sí. Sí. Mi pregunta era la siguiente. ¿De qué rubro me vería privada de exigir el cobro para el caso de que yo renunciara previamente sin haber intimado la regularización, digamos, por telegrama? ¿Únicamente de las multas? Perdón, pero se me fue el audio en la primera parte. No terminé de escuchar bien cuál era la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿De qué rubros me vería privado yo de poder exigir el cobro en eventual caso de haber omitido, digamos, intimar al empleador para que regularice mi situación laboral? ¿Únicamente de las multas? Es decir, hubiera renunciado yo sin intimar previamente a regularizar. Y claro, Únicamente sí, me privaría de las sí, sí, pues los rubros indemnizatorios corren igual, lo que no corren son las multas, porque el artículo 11 de la ley establece expresamente que para que prosperen las multas de la 24.013 se debe intimar al empleador previamente. Esto ocurre con los artículos 8, 9, 10 de la 24.013, ocurre lo mismo con el artículo 80 de la LST, pero la que no requiere intimación previa es la 25.323, porque esa se aplica porque el trabajador se vio obligado a litigar porque el empleador no le pagó lo que le correspondía en el momento oportuno. Bien, muchas gracias. Por nada. Ya le estoy dando el audio a Romina. Hola. Sí, te Sí, escuchamos. ¿qué tal? Hola. Perdón, ¿qué tal? Mucho gusto. Quería Me consultar, porque justo hoy particularmente tuve una consulta y me quedé con la duda. Un empleado que hace 9 años trabajaba, pero está hace 4 años en blanco, defectuosamente registrado también. Pero bueno, al momento de realizar la liquidación me quedo con la duda cómo tendría que plantearla, es decir, haciendo como algo general a partir de la 24.013 o tomando en cuenta solamente, o sea, hasta los 9 años para atrás, o a partir de estos últimos 4 meses en que está defectuosamente registrado. No sé si me expliqué bien por ahí. Como que me genera la duda los 9 años y estos 4 últimos meses que está registrado defectuosamente, o sea. O sea, él fue registrado en un momento de la relación laboral. Sí, en los últimos 4 meses, pero hace 9 años igual que trabaja. Y está registrado hace 4 meses. Sí. No, y el reclamo hay que hacerlo por los 9 años, obviamente. Por los 9 años, claro, a eso me refiero. En todo caso, después, al momento de hacer las diferencias, ahí entraría el tema de lo que está registrado o no. Sí, después habrá que ver, hacer los cálculos en cada cuestión en particular, pero el reclamo Claro, a eso me refiero. en toda la antigüedad del trabajador. ¿Sí? Exacto. Y al momento de la liquidación, la parte que está en blanco obviamente sería otro el cálculo por ahí en los últimos 4 meses que de los años anteriores. Exactamente, exactamente. Ahí está, estaba con esa duda, me había quedado. Bárbaro, muchas gracias, doctor. En este caso, del artículo 8, va a ser por los años que estuvo en negro, no por los que estaba registrado. Exacto. Exacto. Y los últimos 4 con la diferencia de... Exacto, ahora sí, listo. La diferencia salarial, claro. Ahí prosperaría el 9, sí. Profe, acá tengo una pregunta. Si el refrigerio, está dentro de la base de cálculo, ¿cómo se...? Sí, también. ¿Solo si es normal y habitual? Claro, si le dieron refrigerio una vez, obviamente que no, pero si todos los meses el trabajador tiene ese complemento, se forma parte del salario.
Bueno, vamos con la última pregunta. Dayana, te estoy dando el audio. Ya tenés el audio. Hola, ¿sí se me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre la indemnización especial del artículo 182 con respecto a embarazadas. Sí, ¿Es un año, correcto. se cuentan 12 meses o 13? Esa es mi 12 duda. meses. Sí. No, está 12 correcta meses. la pregunta. Son 12 meses más SAC. Ah, bárbaro, bárbaro. Esa era mi pregunta. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario. Bueno, Verónica, quedan 3 manos. Lo único que les pido es que por favor sean súper concisas, así todos llegamos, porque si no me va a matar la profe que viene después. Sí, sí, cortito lo mío. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Se lo pregunto rápido. Me quedó una duda respecto a la liquidación de las vacaciones. Si no se cumplió, no llegó a cumplirse el año. Supongamos, lo despidieron al 5º mes, en mayo, el 31 de mayo. ¿Cómo calculo las vacaciones? Y se lo pregunto por qué. Porque, bueno, se me presentó el caso puntual en donde esta persona todos los meses, o sea, estos 5 meses de este año, cobraba diferente. Si bien el salario básico era el mismo, tenía horas extra, tenía presentismo, tenía premios, plus. Entonces, todos los meses su salario, o sea, el monto neto, varió. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo hago ese cálculo? Porque yo le entendí el cálculo que usted hizo, el cálculo matemático de los días, eso lo entendí. El tema es de dónde saco el salario, qué salario utilizo. Y el salario vamos a usar siempre el mejor salario que haya percibido. O sea, de estos 5 meses saco el mejor. El mejor de los 5 meses. Ahí está, eso es lo que quería saber, porque no sabía cómo calcularlo. No, me bloqueé, agarré la ley y decía, tengo que sumar todos, dividirlo. No, siempre es el mejor salario. No hay que prorratear. No hay que prorratear. Eso es lo que no sabía. Gracias, doctor. La palabra a Guillermina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Hago noches. la consulta directamente para no perder el tiempo. Quería consultarle cómo computamos el bono, y dependiendo si es o no atado de rendimiento, a los efectos de la indemnización por antigüedad, siendo que el trabajador lo percibe durante toda la relación de trabajo, no es una gratificación extraordinaria, sino que lo ha recibido anualmente o semestralmente desde que comienza la relación. Sí, el bono siempre ha generado controversias en los fallos, y hay algunos que lo admiten y otros que no. Entre los que lo admiten, normalmente hacen un prorrateo por todo el año laboral. Por ejemplo, bono de, no sé, 12.000 pesos, le consideran 1.000 pesos por mes, incrementando el salario. Esos son los que lo admiten. O sea, si lo admiten sería como una remuneración variable. Exactamente. Perfecto. Bueno, vamos con Viviana. Chicos, el taller se graba y se sube al canal de YouTube, que está en la página web de la facultad, en la parte de graduados. Viviana, te estoy rehabilitando el audio, no sé... No. Está sin audio. No. Viviana, no sé si lo tenés que aceptar. Lo tenés que aceptar, no sé si te aparece algo en pantalla para aceptarlo. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Pero no se la... No te escuchamos, Viviana. Me parece que hay una falla del micrófono. No te estamos escuchando, lamentablemente. Bueno, chicos, les pido, Viviana, te pido disculpas, pero no tenemos más tiempo para ver si reacciona el audio. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias a usted, profe, por todo este tiempo. Quedaron un montón de consultas, creo, en el chat. No nos alcanzó el tiempo, nos quedamos cortos de tiempo. Igual la charla la vamos a estar subiendo al sitio al canal de YouTube para que la puedan ver nuevamente, y tengan en cuenta que los certificados los vamos a estar enviando en los próximos días. Bueno, gracias a todos, gracias por el tiempo, gracias por la paciencia y por escuchar.